Hola Silvia, soy Águeda. Hola Águeda. Entre otras muchas cosas, soy madre de 3 hijos adolescentes ya y me interesa mucho todo lo que tienes que contarnos. Y quería empezar preguntándote por la autoestima. ¿Qué importancia tiene la autoestima? ¿Qué es la autoestima? ¿Y por qué es tan importante la autoestima? Sí, sin duda es un término importantísimo en nuestra vida. Mira, la autoestima, para que la entendamos, vamos a analizar un poco el origen etimológico. Viene de la palabra auto, que viene del griego y significa a uno mismo, y de la palabra estima, que viene del latín y significa valorar o dar valor. Es decir, cuando nos preguntamos cómo es mi autoestima, lo que me estoy preguntando en realidad es cuán valioso me siento o cuánto valor me doy a mí mismo. Claro, cuando yo conecto con ese cuán valioso soy, eso me lleva automáticamente a cómo resuelvo yo las situaciones que vivo en mi vida. Por ejemplo, si siento que soy una persona fuerte y capaz, eso me llevará a resolver las dificultades que haya en mi vida, los retos que yo me ponga, conseguir los objetivos que yo me marque con más facilidad. Que si yo siento o pienso, tengo la seguridad que soy una persona que no soy capaz, que soy débil o que no estoy a la altura o que no soy suficiente, que es lo que creen muchas personas con baja autoestima. Después también, claro, si yo pienso que soy una persona poco importante o poco valiosa, eso probablemente me va a llevar a tener miedo de que nadie me elija, ¿no? Y, por ejemplo, en las relaciones de pareja, si yo siento que no valgo y siento que nadie me va a elegir, voy a conectar con el miedo a quedarme sola, a quedarme soltera toda mi vida, a no poder ser madre, a no poder tener hijos, por ejemplo, a verme desvalida. Entonces eso me puede llevar a una serie de consecuencias como pues, que me aferre a una persona, a una relación que tal vez es tóxica, pero antes que quedarme sola, prefiero seguir ahí. O me puede llevar a situaciones como dejar pasar oportunidades importantes en mi vida, evitar promociones dentro del trabajo que me están ofreciendo la oportunidad de promocionarme y ir dejando pasar esas oportunidades porque me siento insegura y siento que no estoy a la altura. Y claro, eso me generará ansiedad, me generará muchos síntomas que también pueden ser depresivos y tendrá consecuencias negativas en mi vida. ¿Y cómo afecta la autoestima a las relaciones personales, a las relaciones de pareja, al entorno profesional? O sea, ¿qué claves hay para poder reforzar esa autoestima? Claro, los psicólogos sabemos que la autoestima es la base de la gran mayoría de problemas que vivimos los seres humanos. De hecho, hay un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Berna que es muy interesante porque, bueno, efectivamente demuestran que la autoestima se construye principalmente entre los 4 años y los 10 años de los niños, pero después esa autoestima va aumentando a lo largo de la evolución de la persona y llega a su punto más álgido a los 60. Entre los 60 y los 70 es cuando la persona en general tiene una autoestima más alta, probablemente porque se sienten más seguros, uno tiene ya más experiencia, ya pasa más de determinadas cosas y no pone tanta importancia a otras. Entonces, ahí es donde estamos mejor a nivel de autoestima. Y luego ya a partir de los 70 esa va disminuyendo probablemente por los problemas con los que ya nos vamos encontrando, ya dejamos de trabajar, pero para centrarnos un poco en cómo conseguir fortalecer nuestra autoestima, Nathaniel Branden, que es un psicoterapeuta canadiense que escribió un libro maravilloso, que es Los 6 pilares de la autoestima, él los resume en estos 6 pilares que para mí son muy gráficos y describen muy bien cómo deberíamos hacerlo. El primero de ellos es vivir de una forma consciente, es decir, ser personas que nos analizamos, que somos capaces de hacernos preguntas, que tratamos de mirarnos a nosotros mismos para mejorar o para ver qué es lo que podemos cambiar o deberíamos cambiar para tener una vida mejor o ser mejores personas. Después hay otro pilar que es la aceptación de uno mismo, la autoaceptación. Aceptarnos significa abrazarnos por ser como somos. Eso no lo podemos hacer sin conectar con algo que para mí es muy importante, que es nuestro niño interior. Hacer un viaje para descubrir cómo ha sido ese niño que todos llevamos dentro, qué es lo que vivimos en la etapa de nuestra infancia, cómo nos trataron nuestros padres, qué es lo que nos dieron, qué es lo que nos faltó durante esa etapa, qué carencias tuvimos, nos ayuda muchísimo a entender por qué hoy somos el adulto que somos y tenemos la autoestima que tenemos. Cada uno llevamos unas mochilas en nuestra espalda con unas experiencias emocionales y en función de lo que
que hemos tenido o nos ha faltado, sobre todo a nivel de reconocimiento o desaprobación y a nivel de afecto o de carencias afectivas. Esos son los dos pilares que construirán una autoestima sólida. Entonces, conectar con ese niño nos permite conectar también con la compasión, que es otro ingrediente muy importante para fortalecer la autoestima. La compasión es la capacidad de empatizar con el dolor de otra persona, de sentir su dolor, pero hay algo en nosotros que nos mueve para tratar de suavizarlo, de evitarlo, de que esa persona sufra menos. Entonces, eso es lo que nos lleva a poder aceptarnos por ser como somos y aún así abrazarnos. Pero eso no deja de que después tenemos que ir al tercer paso, que es tomar responsabilidad, responsabilizarnos. Es decir, una vez yo soy capaz de mirarme a mí mismo y me acepto por ser como soy, debo darme cuenta de que es responsabilidad mía hacer algo para mejorar en aquellos aspectos en los que yo pueda mejorar. Entonces, tomar responsabilidades, pues pedir ayuda si a veces necesitamos hacerlo, aceptar que hay ciertos aspectos en los que deberíamos cambiar. Fíjate que hay muchas personas, seguro que conoces a alguien que no tiene esa capacidad de autoanálisis o de asumir, ¿no?, esa parte que debería cambiar. Cuando no tenemos esa capacidad, no mejoramos ni cambiamos nada. Entonces ese punto también es muy importante. Realmente ahí uno se victimiza, ¿no? En lugar de intentar responsabilizarse, pasa al victimismo. Exacto, pasamos al victimismo y a la resignación también, que no hay nada peor que resignarse, porque puedo cambiarlo, pero me digo a mí mismo qué es lo que hay, entonces no hago nada tampoco. Después hay otro pilar muy importante que es la asertividad. Es esa capacidad de expresar nuestros derechos, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros deseos delante de otras personas, siempre con respeto, pero expresar lo que sentimos, si hay algo que nos disgusta o hay algo que no queremos, la capacidad de decir no, que tantas veces nos cuesta cuando nuestra autoestima no es suficientemente fuerte, porque tenemos miedo a lo que pensarán, a generar una discusión, un conflicto, a lo que nos dirán, a quedarnos solos. Entonces, ese punto también es muy importante. Luego está otro que yo valoro mucho, que es el de vivir con un propósito. No podemos tener una buena autoestima si no tenemos unos objetivos en nuestra vida, si no sabemos hacia dónde vamos. De hecho, yo creo que hay pocas cosas que generan tanta ansiedad en el ser humano como sentir que vamos a la deriva, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, que nuestra vida no tiene una dirección. Entonces, fijarnos unos propósitos, tener unas metas para después poder ir evaluando si los pasos que vamos dando nos van acercando hacia esa dirección o no, y si tenemos que reajustarnos, también es muy importante. Y el último pilar sería vivir de forma íntegra, ser personas íntegras. Ese punto, él a veces lo explica diciendo que deberíamos ser personas que tratemos de promover la autoestima en los demás. Eso significa, pues, ser un ejemplo, ¿no? También, es decir, tratar a todos por igual, tratar a todo el mundo con respeto, no juzgar, no etiquetar a las otras personas, ser claros con lo que queremos, dejar espacio, aceptar a los demás como son, pero poner límites también, saber decir no. Entonces, cuanto más vivamos como personas íntegras, fortaleciendo esos 6 pilares, más vamos a crear también en nuestro entorno personas, con nuestro ejemplo, con una buena autoestima. Dicho esto, a mí me preocupa, por ejemplo, mis hijos, ¿no? ¿Cómo detecto yo si ellos tienen un buen nivel de autoestima o realmente no? Claro. Porque ahora en la adolescencia es bastante complicado y la autoestima en la adolescencia es algo muy delicado. Claro, es verdad. La autoestima, mira, sobre todo para identificarla, podemos verlo en si son niños o niñas o adolescentes que son seguros o inseguros. Normalmente, cuando tienen una autoestima demasiado baja, lo vemos porque son personas especialmente inseguras, que siempre están dudando de las decisiones que tienen que tomar. Tal vez vemos que se comparan mucho con sus amigos, ¿no? A esa edad necesitan mucho el reconocimiento y la aprobación de los demás. Entonces, cuando no la reciben, eso les afecta especialmente. Si no tienen una buena base, se pueden hundir con facilidad. Entonces, es muy importante evitar, pues, compararlos con otros, ¿no? Por parte de los mismos padres, evitar, sobre todo, la sobreprotección, porque a veces nos piden ayuda por todo y es porque les hemos sobreprotegido demasiado. Dejarles también que se equivoquen, que ellos mismos experimenten, que se demuestren a sí mismos. Pero cuando vemos que su autoestima detectamos que es demasiado baja, con demostrarles que estamos ahí, que confiamos
confiemos en ellos, con dejarles espacio y reforzarlos y reconocerlos por los esfuerzos que hacen y por las cualidades que vemos que tienen y lo que ponen de su parte para superar cada dificultad, o animándoles también hacia que vayan hacia sus objetivos, aquello que desean, aquello que les atrae, son las mejores herramientas. Y una pregunta, si tú refuerzas mucho esa autoestima, sí. Hay muchas veces que podemos pensar que estamos, ¿no?, creando personas egoístas o excesivamente, ¿no?, orgullosas de sí mismas. ¿Hasta qué punto, ¿no?, dónde está ese equilibrio para tener una buena autoestima, pero tampoco excederse? No sé cómo... Sí, esa es una pregunta que es muy frecuente, que es un miedo que muchas veces tenemos. Y la verdad es que fortalecer la autoestima es hacerle sentir a tu hijo o a esa otra persona que es fuerte y capaz, que es importante y que es valioso por ser como es, igual que lo son el resto de los seres humanos, igual que lo son el resto de las personas. O sea, se trata de no transmitirle que es el mejor de todos o que está por encima de los demás o que los demás están por debajo de él o de ella, sino que tiene esa importancia, esa valía personal igual que la tienen los demás. No que está por encima, pero, y aquí tenemos que vigilar, tampoco por debajo, que es lo que nos ocurre cuando tenemos problemas de autoestima, que nos comparamos y sentimos que estamos por debajo. Pero por dar reconocimiento y dar o educar o cuidar o con mucho afecto, eso no va a hacer que se convierta en una persona que se crea que está por encima, sin duda.